La idea en esta oportunidad es terminar la serie que hemos venido trabajando sobre los modos de relacionar la ciencia y la religión. En los capítulos anteriores vimos el primer modo, que era el del conflicto. Luego tuvimos la oportunidad de trabajar el de la independencia. Posteriormente trabajamos el del diálogo y hoy vamos a desarrollar el capítulo sobre la integración entre ciencia y religión. Bienvenidos. Muy bien, este tercer modo de relacionar ciencia y religión, conocido como la integración, propuesto por Ian Barbour, básicamente nos dice que hay una relación directa entre la ciencia y la religión, porque tienen objetos de estudios similares y porque tienen también métodos de estudio, digamos, similares. Las corrientes teológicas y filosóficas que argumentan sobre esta integración entre ciencia y religión, la vamos a conocer por un lado como la teología natural y segundo como la teología de la naturaleza. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estas dos corrientes, qué es la teología natural y qué es la teología de la naturaleza. Suenan muy parecidos, pero realmente son enfoques distintos sobre la realidad. Vamos a mirarlas. Muy bien, básicamente acerca de la teología natural, podemos decir que esta es una corriente que pretende encontrar evidencias de Dios en la naturaleza sin necesidad de recurrir, por ejemplo, a la revelación sobrenatural o a la revelación de Dios. Es tratar de encontrar evidencias de que Dios sí existe, pero en la naturaleza, no ni en la Sagrada Escritura, ni en las religiones como tal. Esta teología, la teología natural, encuentra al observar la naturaleza, al observarla, digamos, científicamente, y encuentra indicios de un diseño inteligente. Es decir, los científicos descubren que la naturaleza ha sido definitivamente, incuestionablemente diseñada de manera muy inteligente. Es decir, hay un ser inteligente detrás de toda la creación. Y pues el trabajo de la ciencia en este caso es hacernos conscientes de ese diseño. Mejor dicho, la ciencia nos está revelando la forma de pensar de Dios y la lógica con la que Dios hizo el universo. Por esa razón, muchos se atreven a pensar que Dios es un geómetra o que Dios es un matemático o que Dios es el arquitecto del universo. Entonces, como lo que encuentran es indicios de un diseño, pues recurren a la teoría del diseño inteligente, una teoría bien interesante, ¿verdad? Según la cual, detrás de toda la complejidad de la naturaleza y de toda su perfección, incluso detrás de todo el caos que puede haber, pues hay una inteligencia ordenadora, ¿verdad? Y además hay una finalidad, es decir, todo lo que hay en la naturaleza tiene una finalidad, fue creado para algo, tiene un propósito, tiene un fin, y así pues se justifica, digamos, desde la teología natural, la necesidad de la existencia de Dios. Son muchos los teóricos, los pensadores, los filósofos, los teólogos, los científicos que han defendido esta idea de la teología natural. Por ejemplo, tenemos a Santo Tomás de Aquino, tenemos a Isaac Newton, tenemos a Boyle, tenemos a Paley, tenemos a Charles Darwin, tenemos a Tennant, tenemos a Richard Swinburne y bueno, realmente la lista es bien nutrida de estos pensadores que han defendido esta idea.
Entonces el primero de ellos es Santo Tomás de Aquino, el filósofo padre de la escolástica. Él, a través de la teología natural, a través del estudio del cosmos y de la observación pues de la naturaleza, pudo llegar a la conclusión de la existencia de Dios. Es más, él lo que trata es de demostrar la existencia del ser absoluto. Lo hace a través de las 5 vías, conocidas como las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Y estas vías pues tienen toda la argumentación filosófica, ¿verdad? Pues requerida. Es muy interesante. Santo Tomás de Aquino va a formular entonces el argumento cosmológico y el argumento teleológico. A través del argumento cosmológico, Santo Tomás de Aquino va a decirnos que en el universo existe una causa de todas las cosas, pero que esta causa es incausada, es decir, causó todo, pero a ella nadie la ha causado, es decir, es Dios. Dios es el creador de todo, pero a él nadie lo ha creado. Y segundo, habla Santo Tomás de Aquino de unos seres, o de un ser más bien que es necesario. El ser necesario es Dios porque todo lo que existe depende de él. Él es el ego sum qui sum, él es el ser que existe por sí mismo, no depende de nadie, él es necesario porque todos los demás sí necesitan de él para la existencia. Él es el que da espíritu de vida a todo, él es el que sostiene todas las cosas, mejor dicho, según el pensamiento tomista. Y por el lado del argumento teleológico, es decir, él cree que en la naturaleza existe un orden y que ese orden puede ser conocido, es decir, existe también la inteligibilidad. Podemos conocer las leyes con las que este ser creador hizo todo el universo, toda la naturaleza. Pero además también habla de la contingencia. Todo pudo haber sido de otra manera. ¿Por qué? Porque lo único necesario es Él. Lo único necesario es Dios. Ahora hablemos del señor Paley. Paley dice básicamente, después de observar la naturaleza y de estudiarla con el método científico, por ejemplo, la naturaleza del ojo, por ejemplo, dice que la coordinación o la adaptación de numerosas partes complejas para realizar una única función son un testimonio indudable de un diseñador inteligente. Por ejemplo, la complejidad de la vista humana, la complejidad del ojo, todo lo complejo y todo lo que tiene que, digamos, sincronizarse para que el ojo humano pueda funcionar tan maravillosamente como funciona, definitivamente es evidencia de que hay un ser, hay un diseñador detrás, ¿verdad?, que hizo pues todas estas cosas que nos sorprenden y que nos llaman tanto la atención, dice el científico y pensador Paley. Charles Darwin también, aunque al parecer pues la teoría de la evolución es como una negación de la existencia de Dios, sin embargo no es esa la intención de Darwin. Darwin va a decir que la capacidad de adaptación se explica en términos de variaciones aleatorias, ¿sí?, y de selección natural. Pero, y aquí es donde me llama la atención, Darwin, él dijo que las leyes evolutivas eran el resultado de un diseño inteligente, es decir, en la evolución, ¿sí?, y en la selección natural y en esas variaciones aleatorias hay un diseñador inteligente, es decir, pues está Dios. Esto lo dice el señor Charles Darwin. Tennant, otro pensador también que sostiene y que argumenta acerca de la teología natural, va a decir que la naturaleza es un sistema unificado de estructuras sustentadas unas en otras, que habían permitido la aparición de organismos vivos y con ellos la vida moral, la estética, la vida intelectual de los seres humanos, por supuesto. Entonces, también hablando un poco acerca de esto del diseño inteligente. El filósofo británico Richard Swinburne, él
hace una apología de lo que es la teología natural y lo va a hacer, digamos, desde la filosofía de la ciencia. Él, digamos, presenta lo que se conoce como la teoría de la confirmación, según la cual en el desarrollo de la ciencia ningún dato nuevo hace por sí solo verdadera una teoría, o sea, requiere otros datos que la argumenten, que le den peso, ¿verdad?, que la justifiquen. Entonces, él dice que toda teoría, por supuesto, tiene una verosimilitud inicial y la probabilidad de que sea verdadera esa teoría aumenta o decrece según las pruebas adicionales que la respalden. Es decir, entre más pruebas hayan, más verdad es la teoría. Entonces, según esto, dice Richard Swinburne, la idea de la existencia de Dios, pues tiene verosimilitud inicial, o sea, es verdad inicialmente, pero además los indicios de orden que manifiesta el mundo incrementan la probabilidad de esta hipótesis, es decir, son como evidencias, nuevos datos que se suman a la idea de la existencia de Dios. Pero además, también, como la ciencia no puede explicar el surgimiento de la conciencia, por ejemplo, entonces es necesario recurrir a algo metafísico, y ese algo metafísico pues es definitivamente Dios. Como si fuera poco, las experiencias religiosas de las personas también son, digamos, un argumento más de la existencia de Dios, de modo que, según la teoría de la confirmación, la idea de la existencia de Dios es una idea bien confirmada, bien argumentada. Tal vez la versión más reciente de la teoría del diseño inteligente es la del principio antrópico. Este principio dice que el mundo es necesariamente como es porque hay seres que se preguntan por qué es así. En otras palabras, el mundo es como es para que nosotros los seres humanos podamos existir. Interesante. Pero además, el principio antrópico afirma que el universo está perfectamente ajustado para hacer posible la vida. Algunos astrofísicos que defienden este principio dicen, por ejemplo, que la aparición de la vida en el universo habría sido imposible si algunas de las constantes físicas y otras condiciones iniciales del cosmos hubiese diferido tan solo ligeramente de los valores que de hecho tuvieron, es decir, cualquier variación, por mínima que hubiese sido, hubiese alterado el orden que ahora conocemos en la naturaleza, y lo más probable es que la vida no hubiese sido posible. Stephen Hawking, por ejemplo, también dice lo siguiente: si la velocidad de expansión un segundo después del Big Bang hubiese sido menor incluso en una parte en 100.000 billones, el universo se habría colapsado de nuevo antes de que hubiese alcanzado nunca su tamaño actual. Es decir, si la velocidad hubiese sido un poquito menor, una milésima menor, el universo, el cosmos y la vida no hubiesen sido posibles. En otras palabras, todo está perfectamente ajustado, todo está perfectamente medido para que la vida de los seres humanos sea posible. Entonces, tiene que haber alguien que le dio medida exacta a todo en el universo, a la posición del Sol, a la distancia de los planetas, al movimiento. Todo está perfectamente sincronizado para que la vida, no solo de los seres humanos, sino toda especie de vida hubiese sido posible. Esto lo afirma el principio antrópico. La segunda corriente que defiende la relación de integración entre ciencia y religión se conoce como la teología de la naturaleza. Esta teología de la naturaleza no parte estrictamente de la ciencia como sí lo hace la teología natural,
y como lo hicieron los teólogos que defendían la idea de que en la naturaleza se podían encontrar indicios del diseño inteligente. No, esta teología de la naturaleza realmente parte de una tradición religiosa. Se basa en la experiencia que tienen los seres humanos con la divinidad y también se basa en la revelación histórica de la divinidad. La teología de la naturaleza promueve la reformulación de ciertas doctrinas teológicas desde las ciencias, es decir, en la medida en que las ciencias van descubriendo nuevas cosas, pues tal vez sea necesario reformular algunas doctrinas. Esto es bien interesante, porque entonces la teología de la naturaleza presenta unas doctrinas religiosas abiertas que pueden ser reformuladas. Arthur Paycock, por ejemplo, decía que Dios crea a través de un proceso global en el que concurren la ley y el azar, no por medio de intervenciones puntuales en las lagunas de ese proceso. Dios crea, dice, en y a través de los procesos del mundo natural que la ciencia nos revela. El azar es el radar de Dios que recorre el amplio abanico de posibilidades y despierta las diversas potencialidades de los sistemas naturales. Por otro lado, Teilhard de Chardin va a decir y va a mostrarnos que su idea de Dios, lo que él piensa acerca de Dios, este religioso, además estudioso de la ciencia, Teilhard de Chardin, nos va a revelar que su idea de Dios se ve modificada por las ideas evolucionistas. Habla de creación continua y de inmanencia de Dios en un mundo todavía incompleto. En su libro El fenómeno humano podemos encontrar que este libro es considerado como un ensayo de teología natural que pretende conducirnos desde la evolución hasta la existencia de Dios. Ahora bien, la teología de la naturaleza también es importante porque ayuda, entre otras cosas, a la conservación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque nos permite entender la naturaleza desde otro enfoque, desde otra perspectiva, y no como lo hemos entendido tradicionalmente, el hombre como ser que señorea la tierra y que la explota para sus intereses egoístas. No, la idea de la teología natural es un poco, digamos, más ambiciosa en ese sentido de conservación de la naturaleza. Por ejemplo, la idea de la mayordomía de la naturaleza. La naturaleza ha sido creada por Dios y por lo tanto el hombre debe cuidarla, si no tendrá que darle cuenta, digamos, a Dios de lo que hizo con su creación. Entonces hay allí un interés bien interesante, positivo, frente a la naturaleza. Segundo, pues que la creación de la naturaleza debe ser algo que se debe celebrar, o sea, la celebración de la naturaleza es para que celebremos con cantos, con danzas, ¿verdad?, la hermosura de la creación. Tercero, la teología de la naturaleza nos plantea básicamente una visión sacramental de lo que es el mundo, de lo que es el cosmos, de lo que es la naturaleza. Si nosotros tenemos una visión sacramental de lo que es la naturaleza, pues entonces el trato, la relación que vamos a establecer con ella va a ser de mayor respeto, ¿no? Vamos a ver la naturaleza como el gran templo de Dios, el templo donde debemos conducirnos bien. Y por último, también nos presenta la presencia del Espíritu de Dios en la naturaleza. Recordemos que en el Génesis bíblico el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Entonces el Espíritu de Dios se sigue paseando no solo sobre las aguas, sino sobre toda la naturaleza. El Espíritu de Dios presente en la naturaleza. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo capítulo de Grandes Cuestiones Filosóficas. Nos vemos en otras oportunidades. Chao.